El 70% de las emociones realmente que no son comunicables, que no son visibles, pero que las autodigerimos nosotros mismos, el cuerpo las habla y eso te desvincula, te desconecta, te desmotiva. Realmente este es uno de los procesos o de los caminos más débiles, pero ¿qué pasa de la persona después de? Mi primera sensación fue allí inmediatamente la presión en el pecho, inmediatamente yo somatizo con el nivel de ansiedad, porque es que ese es el problema, que creemos que se apagó el mundo cuando eso sucede. Estamos en una época donde necesitamos entrar en contacto con el error para experimentarlo, para testearlo, para transformarlo y aprender de él. Como empresas decir, los indemnizamos y ya. Es que va más allá. Vamos con un ser humano, vamos con un mundo de emociones. Liderar personas no es fácil. Estamos liderando caracteres, estamos liderando tipos de personalidades. Mindfulness es una herramienta exitosa para la autorregulación emocional, la estrategia de wellness organizacional, salud organizacional y que eso se traduzca en felicidad organizacional. Cuando yo trabajo desde adentro, Realmente lo que tenemos adentro. Trabajar desde adentro, busqué adentro. ve hacia adentro, Trabajar hacia adentro, trabajar desde adentro. Eduardo, imagina esto. Es miércoles a las 2 de la tarde y el equipo lleva meses trabajando en un proyecto, pero por cosas de afuera el contrato se cae. ¿Cómo crees que se siente el equipo? Bueno, Viviana, realmente eso es una situación bastante incómoda, dado que genera emociones como frustración, rabia, falta de confianza y otras apuestas que empiezan a salir y empiezan a aflorar, que terminan convirtiéndose en conflictos organizacionales en muchos casos, ¿no? Culturalmente hemos apuntado el dedo a señalar el que se equivocó, el que falló, pero no realmente centramos la mirada en esos aspectos de mejoras que podemos asumir para poder evaluar la situación. A ver, esto es un proceso que es importante reconocer dentro de las organizaciones porque es muy común que no siempre se logren los objetivos y que por supuesto algunos episodios puedan ser más desafiantes que otros, pero es muy importante reconocer la fortaleza, las habilidades de cada uno de los integrantes del equipo para poder sumar a ese propósito común. Es que tenemos como esa forma de decir, no, tranquilo, que aquí está todo bien, pero como que minimizamos ese sentimiento que realmente estamos sintiendo, como tú bien lo mencionaste, frustración, vergüenza, como miedo a perder el empleo, y por qué nos cuesta tanto decir, estoy frustrado. Sabes, yo creo que ya hay un elemento sumamente relevante que poner al centro y es la capacidad de comunicar emocionalmente ese tipo de situación que nos, si se quiere, nos acribilla, nos acorrala dentro del puesto de trabajo, dentro de nuestros roles cotidianos, ¿no? Y allí es importantísimo centrar la mirada, como acabo de decir, en que el 70% de nuestras emociones realmente que no son comunicables, que no son visibles, pero que las autodigerimos nosotros mismos, el cuerpo las habla, el cuerpo las somatiza. Entonces empezamos a encontrar ese desbalance realmente en el bienestar, en tu satisfacción, en el puesto de trabajo, en tu trabajo como tal. Y eso te desvincula, te desconecta, te desmotiva como realmente talento que pertenece a la organización y que tiene un compromiso, por supuesto, con los proyectos, con los objetivos y con todos los elementos que él está desarrollando en su puesto. Hay un elemento, como bien menciono, y es la parte de la autorregulación emocional basada en una comunicación transparente, una comunicación empática, que nos permita hablar de esos escenarios desafiantes que sin duda alguna pues, nos comprometen en nuestro performance día a día. Yo creo que como líderes, y lo conversábamos al inicio, Viviana, tenemos que proveer herramientas bastante prácticas, herramientas que sean realmente de acceso a todos los equipos de trabajo para poder subsistir a estas grandes eventualidades que, si bien es cierto, pues vienen muy tildadas o abrazadas de los procesos de cambio, de incertidumbre, de reto, porque nos estamos enfrentando a múltiples elementos que es importante que lo manifestemos y lo hablemos en confianza con los equipos de trabajo. Generar confianza con el equipo de trabajo yo creo que es el valor esencial que todo ser humano tiene que implementar en sus prácticas diarias, sea líder, no sea líder, responsable de un proyecto, donde estemos.
Creo que la convicción de poder acercarte al otro, de poder acompañarlo, y siempre reitero este mensaje, a que se descubra, a que pueda superarse, a que pueda autorregularse, yo creo que nos hace mucho más valioso dentro de las organizaciones hoy en día. Eduardo, yo quiero que lo vayamos desmenuzando como para poder dejar las herramientas específicas para las personas que nos están escuchando. Hablaste de comunicación empática. ¿Cómo, cómo lo podemos traducir? ¿Qué es la comunicación empática? Mira, hablar de comunicación empática no significa de que, ay, yo me pongo en los zapatos del otro, yo reconozco al otro. Venimos simplemente de una cultura donde nos han enseñado a hablar, a responder, más no a escuchar. Y creo que en la escucha activa, realmente en el acompañamiento desde la escucha propiamente, digamos, en ese feedback emocional que tú le puedes proporcionar al otro, creo que se constituye una red de soporte bastante interesante para que el otro pueda subsistir, ¿no? Considero particularmente en el contexto de la comunicación empática que no es lo mismo decir, por ejemplo, estoy bravo, a decir estoy decepcionado. No es lo mismo decir no puedo a decir quizás lo puedo intentar o lo puedo lograr. Es decir, tenemos que empezar por desbloquear nuestros propios esquemas mentales que nos limitan o nos autolimitan a ser mejor, y allí la comunicación tiene un rol muy importante. Aunque no creamos, y bueno, que eso es verídico, eso lo sabemos todo, de que las palabras generan muchas más acciones que realmente algún maltrato físico que se pueda dar en cualquier contexto, que no es lo que va de la mano con la comunicación empática que estamos refiriendo. Pero aquí las palabras tienen un peso muy importante. Realmente todos ameritan un feedback, todos ameritan un acompañamiento, todos ameritan ese proceso dialógico, conversacional, que no estamos hablando de, digamos, trascender o invadir la privacidad del otro, sino establecer límites dentro de esos procesos de acuerdos y convivencia laborales que nos permitan realmente soportarnos. Y hablo de soportarnos no de que tengo que aguantármelo, no, soportarnos de estructura de soporte unos con otros, porque allí es donde reside entonces la comunidad humana, que es lo que estamos ahorita reforzando, ¿no? Pero es muy importante, Viviana, más allá de estos elementos de acompañamiento, entender de que el otro necesita ser escuchado, entender de que el otro trae un mensaje para ti, entender de que ese mensaje es más allá que un discurso, más allá que unas oraciones, unas ideas, unas instrucciones, refiere realmente, y en muchos casos se ve, que se convierte en el espejo de nosotros, y nos encontramos en esas otras personas. Pero vuelvo a lo mismo, faltan herramientas, falta bajar a las bases para que esas personas realmente puedan experimentar este proceso que estoy mencionando. Sí, y adicional también, como tú dices, es bajar a eso donde lo ponemos en algo, hay veces como muy técnico, que hay que bajarlo a lo humano, a lo diario, donde equipos de trabajo y líderes compartimos diariamente. Entonces, qué importantes son estas herramientas que nos nombras, que de pronto las pasamos desapercibidas, como la confianza, como la empatía, como la escucha, como la buena comunicación. Estas prácticas diarias y estas herramientas realmente nos suman valor a nuestro trabajo diario si lo empezamos a implementar no solamente como desde la teoría o desde lo que debería ser, sino más bien de lo que realmente es y se está viviendo diariamente en todas las empresas y en todos los equipos de Porque trabajo. como la dinámica del día a día nos arropa y nos lleva a 1000 por hora, ok, ya estamos ya robotizados, digamos de alguna manera, a cumplir rutinas donde si salgo de un laberinto o de un pasillo del laberinto, pues siento que me voy a perder porque así no lo venía haciendo, ¿no? Y ahí es donde entra entonces la posibilidad de entrar en contacto con el desafío, con la posibilidad de adaptarte a nuevos contextos, de poder hacer frente a los desafíos que te vas encontrando, no solamente a nivel laboral, sino también en la parte personal. Y yo vuelvo y incido, reincido, perdón, de que todo está propiamente en escuchar las emociones, no es escuchar las palabras. Mira,
un gran porcentaje, pudiese hablar de más del 70%, lo indican los estudios de las personas, escucha para responder más, no para comprender. Entonces creo que en el ejercicio de la comprensión es donde reside la mayor posibilidad de yo poderme situar en el escenario del otro, acompañar al otro, brindarle recursos al otro, por supuesto siempre resguardando los míos, ¿no? En el campo de la psicología trabajamos con lo que es el capital psicológico, todo lo que tiene que ver la psicología positiva. Y ahí entra esa parte de poder, digamos, utilizar recursos que si se quiere utilizan el lado que potencian el bienestar, los recursos y capacidades psicológicas para tú poder entregarle al otro lo que habita en ti, ¿no? Entonces traigo a colación este elemento porque creo y vuelvo a la mirada a lo que comentaba de que todo está en empezar cambiando en nuestros esquemas mentales, del yo sí puedo, del yo lo voy a hacer, del yo puedo hacerlo, del yo lo voy a hacer, del yo voy a integrarme, ¿ok? Y no es yoísmo, no estoy hablando de eso, sino es empezar a cambiar esa posibilidad y entrar en contacto entonces con esa oportunidad de cambio, con esa mentalidad de crecimiento que va de la mano con la mentalidad de éxito que todos buscamos, donde todas estas variables que estamos mencionando y que las mencionan como habilidades blandas, que no son tan blandas, les cuento, nos invitan como líderes entonces a implementarlas en nuestras prácticas cotidianas. Hacerme cargo de lo que se está pasando, ya sea un problema, ya sea algún proyecto que no salió, algo que no se pudo cerrar, y hay veces pasamos eso que yo siento como a culpar el equipo. Es que si de pronto lo hubiéramos hecho mejor, es que si hubiéramos tenido las herramientas tecnológicas para que nos hubieran dado una mejor respuesta, sino poder asumir lo que está en mis manos y lo que en mí compete como la persona que está trabajando dentro de un entorno. Total. Eduardo, yo quiero que nos ayudes ahí un poquito y bajemos hacia tierra. Esas herramientas que podemos utilizar como equipo de trabajo cuando dentro de un equipo de trabajo no se logra una buena comunicación y no se logra entender hacia qué rumbo se está dirigiendo, porque cada uno está teniendo resultados diferentes. Los equipos emocionalmente agotados toman decisiones estratégicas erradas y allí puede residir gran parte de este fracaso, gran parte de esta falta de esfuerzo, de falta de foco y orientación en el logro de los objetivos que se estén planteando en un determinado proyecto. Realmente un equipo psicológicamente o emocionalmente agotado es un equipo que no ve más allá de sus propias limitaciones, que no ve más allá de sus propios incluso errores. ¿Ok? Sin entender de que hay una visión conjunta, hay un pensamiento estratégico, hay una integración interdepartamental donde por supuesto hay diversos talentos, diversas habilidades, diversos procesos que cumplir, ¿no? Estrategias o herramientas. Mira, el primero, el mapeo de recursos y capacidades. Yo creo y soy fanático de la teoría de recursos y capacidades en el campo organizacional. Incluso es una de las que más trabajo en el contexto de la consultoría empresarial y el levantamiento de procesos estratégicos. Y la teoría de recursos y capacidades a través de ese inventario que podemos hacer nos permite detectar con qué contamos en la organización a nivel de recursos económicos, financieros, tecnológicos, humanos, todo lo que tiene que ver con recursos físicos, ¿ok? Que se constituyen en el activo de la organización para tú poder operar. Bien, pero por otro lado, centramos la mirada en las capacidades que tengo instaladas en la organización para hacer un match. Porque yo puedo tener la mejor tecnología, por ejemplo, pero si yo no tengo quien la opere a nivel humano, la tecnología no va a ser más que un recurso. Segundo elemento o segunda estrategia que aplico yo mucho. En ese proceso del caso que me planteabas del proyecto que no se logró el contrato después de tanto trabajo, sueño, pérdida de aliento, de todo, porque eso da de todo, allí pues inmediatamente yo como líder trabajaría con una herramienta que la llamamos PNI, positivo, negativo e interesante. Una herramienta valiosa que permite recibir feedback de cada uno de los miembros del equipo de trabajo, más que señalar el culpable o identificar únicamente lo que falló, ¿no?
Esta herramienta es sumamente valiosa cuando somos capaces de ser conscientes del impacto y el rol que estoy teniendo yo dentro del proyecto como tal, porque hay quienes se lavan las manos y me retiro, ¿no? O sea, no, esto no me tocaba a mí, yo más bien estaba ahora colaborando. Allí reside entonces la oportunidad, como digo, de poder hacer, digamos, un feedback transparente con el equipo involucrado en el proyecto, más que detectar situaciones negativas, comenzando con las positivas, identificando sus ventajas, por supuesto. Vamos con las negativas y ahora vamos con los procesos interesantes, con esos elementos que se convierten en oportunidad de mejora para poder transferir una nueva práctica, para poder transformar e innovar ese proyecto que no se logró, la rutina, el flujo, detectar cuellos de botella. Es decir, es un ejercicio bastante ágil que permite plantear un panorama mucho más de cohesión grupal basado en la transparencia y los criterios, digamos, conscientes que implica este ejercicio. Es una tercera herramienta que suelo aplicar mucho a nivel de comunicación, es que los miembros del equipo de trabajo refieran sus propias prácticas con el otro, ¿ok? Que se compartan sus experiencias de cómo lo hiciste, por qué lo hiciste, cómo lo lograste, dónde ves tú la oportunidad de mejora, pero lo hago en pares, ¿ok? Por decirte algo, Juana está llevando una fase del proyecto que fue exitosa, pero Pedro no logró concretar su fase que ya la había hecho Juana en otra instancia. Entonces Juana le transfiere prácticas muy cercanas a Pedro y genera un espacio de diálogo, pero desde el modelamiento, desde la señalización, desde la instrucción, no desde el mandato, ¿no? No estoy hablando de eso. Estoy haciendo referencia desde el acompañamiento propiamente a nivel de piloto para que la persona aprenda haciendo, pero haciendo con base a comunicación y emoción. Yo como líder he vivido situaciones donde la gente pues termina frustrada, gritando, o sea, ha levantado, ha llorado, ha renunciado por ese mismo, esa misma incomodidad que genera la frustración y realmente ya hay que entender y hay que poder primero dejar que hablen, ¿no? Que la persona exprese la emoción para poder luego inducirla a un proceso de autorregulación propiamente. Pero no es fácil, liderar personas no es fácil. Estamos liderando caracteres, estamos liderando tipos de personalidades, estamos liderando diferentes intereses, motivaciones. Entonces, hay una variante bastante interesante que teníamos que saber nosotros aquí manejar como tal. Mindfulness es una herramienta exitosa para la autorregulación emocional, para este tipo de equipos de trabajo que se someten a este tipo de procesos y que de alguna otra manera les brinda prácticas saludables que le permiten regular su vida física, psicológica, mental y espiritual. Pero esto no significa de que los voy a sacar a un campamento de mindfulness para que vayan a respirar, como digo yo, exhala, inhala, retiene. No, no, no. Aquí esto se trata de una estrategia integral de bienestar para los colaboradores, una estrategia que brinde esa oportunidad de crecimiento, de satisfacción, pero por sobre todo de salud mental en el trabajo. Eh, a ver, ¿quién no ha experimentado burnout? ¿Quién no ha experimentado agotamiento físico, emocional, laboral? O sea, que llegamos al punto que nos da hasta fatiga ver la computadora. A mí me ha dado. A mí me ha dado que trabajo tanto en la computadora que hay un momento que veo la computadora y somatizo, fisiológicamente reacciono con náuseas, dolores físicos, contracciones musculares y es válido. Es válido porque, vuelvo y repito, estamos en una era donde la integración hombre-algoritmo con el tema de la inteligencia artificial, pues nos ha demandado más estar centrados en nuevos esquemas de liderazgo donde estamos en permanente comunión, como digo yo, con el computador y con los recursos tecnológicos, pero tenemos que saber cómo desconectar, tenemos que saber cómo implementar estrategias integrales y no estoy hablando de pausas activas o técnicas Pomodoro, por mencionar algo, ¿no? Sino realmente una estrategia que le permita al equipo ser mucho más productivo, que le permita lograr los objetivos de manera eficiente. A nivel de gestión del tiempo, técnica Pomodoro, ahorita que la acabo de mencionar, fabulosa. Te desconectas, logras circuitos, te vuelves a desconectar, descansas, te paras. Sí, perfecto, eso está muy bien.
pero con eso no solamente vas a lograr los objetivos, ¿ve? Entonces, ahí es cuando yo hago mención de que hace falta estrategias de wellness organizacional, salud organizacional, y que eso se traduzca en felicidad organizacional, que es lo que abordamos desde la psicología positiva en este caso. Es que aquí ya estamos hablando de un 360, son estrategias de 360 para todos esos colaboradores, líderes, equipos de trabajo que realmente necesitan no solamente algo que ya hemos venido manejando desde tiempos atrás, sino herramientas que realmente podamos aplicar cuando a mí me esté dando una frustración al frente de mi jefe, yo cómo le hablo, yo cómo me paro, Total, qué expresión corporal puedo utilizar, qué expresión oral puedo utilizar. total. Todas estas herramientas tienen un complemento 360 en una persona que Y, realmente ahorita lo estamos necesitando con Y ni urgencia. pensar, y ni pensar, Viviana, que los gestos hablan por sí solos. Particularmente yo soy muy gestual. A mí me cuesta y yo me autorregulo. Yo en conciencia, entro en conciencia. Eduardo, autorregúlate, relaja el músculo, no levantes la ceja, afirma con las manos, afirma con la cabeza. O sea, porque Bueno, y ya que estás diciendo eso, ¿cómo te das cuenta que estás haciendo esos es, gestos? O sea, ¿qué alarma tienes tú para darte era lo que te cuenta? mencionaba sobre la autorregulación emocional. Cuando tú eres capaz de identificar que estás experimentando la emoción en pleno proceso, en pleno escenario, frente a tu jefe, frente a la junta con quien estés, y tú eres capaz de detectar que estás experimentando la emoción, hay que colocarle un nombre a la emoción. ¿Ok? A la emoción hay que colocarle un nombre. ¿Qué te está generando? Porque la emoción no viene acompañada de la nada, no viene por obra y gracia, como digo yo, viene acompañada con una reacción fisiológica. Te puede dar dolor de cabeza, puedes empezar a sudar, puedes empezar con dolores estomacales, puedes comenzar con tensión muscular, puedes ponerte rojo. Es decir, hay múltiples características fisiológicas que empiezan a identificar ese malestar que reside en ti. Entonces, cuando tú estás en la capacidad de poder entrar en contacto con esa emoción en pleno proceso de comunicación y eres consciente de lo que estás viviendo en ese momento, ahí es cuando tú tienes que empezar a aplicar las estrategias de autorregulación. Y eso, por supuesto, no se logra de la noche a la mañana. Eso es un proceso donde tenemos que realmente entrenar. Eso es como un músculo que se entrena, ¿ya? Ahora, hay uno que tiene un tsunami emocional y yo a veces soy reactivo y respondo, pero ahí es cuando no tengo filtro, ¿no? O sea, cuando no tengo filtro es porque no tengo filtro, o sea, voy a lo que voy, perfecto. Pero cuando sí corresponde, ¿ok? Cuando nos corresponde escuchar y callar, por ejemplo, para entrar en esa comunicación empática, ahí es cuando tenemos que, por sobre todo, manejar este tipo de estrategias como tal. A mí me cuesta, yo no voy a decir que no, todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos, todos tenemos elementos temperamentales, como mencioné hace un instante, y todos tenemos reacciones, todos somos consecuencias de causas, ¿ok? Y todos tenemos un elemento que refuerza la conducta como tal. Estímulo, respuesta, y en el medio hay un proceso que los refuerza de que se evite o de que se siga manifestando, ¿no? Y no es fácil de realmente automanejarse, autocontrolarse, pero ahí entra realmente ese recurso y esa potestad que reside en ti, ese poder de autocontrol que tú tienes para saber qué puedes hacer y qué no puedes hacer. No es lo mismo dirigirse a Pedro que a Ana, entonces quizás con Ana funciona un estilo de comunicación mucho más persuasiva que con Pedro, por ejemplo. Con Pedro conviene no, corresponde a utilizar un estilo de comunicación más inspirador porque él es más motivacionador, él es más, o sea, me explico, cada quien tiene su característica y en función de ello va variando el estilo de comunicación. Y adicional, Eduardo, y es que esto nos permite también tener una apertura no solamente en lo laboral, sino también en lo personal y nos invita a ir mucho más adentro de nosotros. Totalmente. Yo creo que ese es el viaje a poder autodescubrirnos, ¿ok? Yo soy creyente de que a través de la comunicación, desde el manejo emocional, desde entrar en contacto con el otro,
Desde ese reconocimiento de la grandeza que habita en mí, me permite encontrar recursos desde el optimismo. Y en ese optimismo, pues alberga un sinfín de oportunidades para crecer, para autodescubrir, para trascender, no solamente a nivel personal, como tú dices, sino también laboral. Realmente es una oportunidad que tenemos nosotros que, ojo, no deja de evadir, digamos, esos feedback o esas conversaciones incómodas que también son necesarias en los equipos de trabajo, pero es una oportunidad que nos da a nosotros para poder entrar en contacto cercano con el otro, desde el respeto, desde la empatía, desde la comprensión, que es lo que se busca con este proceso de comunicación emocional. Se ve el resultado de cómo cambia una conversación cuando no solamente escuchamos el contenido o el contexto o la información que nos quieren dar, sino que también evaluamos eso emocional que nos estás diciendo a través de toda la historia que nos estás contando. Así es, totalmente. A ver, una persona que es capaz de autorreconocer sus propios recursos y capacidades psicológicas y puede identificar la manera en que autorregula sus emociones, yo creo que está en posibilidad de dar, posibilidad de entregar valor a los otros. Es entregar valor más allá del contenido, como dices tú, más allá del mensaje. Es entender y escuchar las emociones del otro, acompañar al otro. El otro necesita una palmada, el otro necesita un yo estoy aquí. Y yo creo que eso es una habilidad que nos diferencia y nos va a seguir diferenciando a la raza humana. La posibilidad, la oportunidad de poder entonces seguir adelante todos como equipo de trabajo, sin identificar el error, sin identificar quién se equivocó. A ver, culturalmente venimos de ese tipo de organizaciones, de ese tipo de culturas en las organizaciones donde se penalizaba el error. Estamos en una época donde necesitamos entrar en contacto con el error para experimentarlo, para testearlo, para transformarlo y aprender de él. Ya hoy por hoy, líder que penaliza el error, yo creo que se estaba autopenalizando él. Y a través de aquí, la inteligencia emocional también la podemos utilizar para manipular el entorno. Más que manipular el entorno, yo hablaría de inteligencia emocional desde las habilidades que ella implica. Lo que pasa es que el término inteligencia emocional, a ver, es un término bastante, digamos, popular o de moda, si se quiere, pero yo hablaría más de autorregulación emocional. Yo creo que allí, vuelvo y repito, no se trata de un concepto, no se trata de una tendencia, se trata de qué estrategia aplico yo para autorregularme, pero es que no puedes autorregular algo que no has identificado. No puedes autorregular algo que no sabes que existe o que se manifiesta y cuándo se manifiesta y cómo se manifiesta. ¿Ya? Entonces, eso implica un mapeo. Lo que pasa es que nosotros no andamos en la vida deteniéndonos. Bueno, ahorita voy a ver cuál es mi nivel de autorregulación, de autoconocimiento, de autoeficacia. No, o sea, nosotros vamos operando, ¿no? Pero los que estamos llamados a estos ejercicios de liderar equipos de trabajo, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer un mapeo de esos recursos y esas capacidades para poder saber cuáles son los estilos operativos de cada uno o de gestión de cada uno y en función de ellos poder implementar estas estrategias que sean efectivas y que tengan un impacto en la productividad del equipo, en los proyectos, en los objetivos y en lo que nos propongamos en las organizaciones. Entonces, aquí la inteligencia emocional, y si lo hablo desde el punto de vista de la teoría, te dice que no es más que la motivación, el autoconocimiento, las habilidades sociales que tú tienes con el otro, la empatía que tienes con el otro, ¿no? Pero yo creo que ya este concepto ya trascendió, ya esto no tiene que ver únicamente con el modo en que tú te diriges al otro, sino que con cómo comienzas tú primero identificando tus emociones, autorregulando tus emociones. Pues tú no puedes mandar a ordenar la casa desde afuera cuando la tuya está desordenada, ¿cierto? Entonces, allí la inteligencia emocional sigue siendo un factor bastante interesante, no para condicionar el entorno ni para convencerlo, no, sino para que realmente se den relaciones saludables, para que se den relaciones basadas en transparencia, confianza y respeto, como lo mencioné hace un instante. ¿Recuerdas de pronto algún caso puntual que alguna emoción te jugó en tu contra Sí. y no resultó como tú Sí, querías? claro, eso es muy cotidiano y mucho más cuando estamos en procesos migratorios, cuando estamos en cargos directivos y que de la noche a la mañana te dicen, ¿sabes qué? Decidimos no renovar tu trabajo, tu contratación. Entonces tú quedas mirando en una tierra movediza, en otro país, ¿qué hago? La incertidumbre, la ansiedad, inmediatamente te apabulla, ¿no? Porque es una sensación totalmente, a ver, y ahí es muy importante volver a hablar
de la comunicación emocional porque las personas no olvidan la manera en cómo las desincorporan del puesto de trabajo. Entonces hay que tener mucho tacto a la hora de comunicar ese tipo de decisiones. Yo me recuerdo que a mí en una oportunidad me dijeron así: bueno, Eduardo, muchísimas gracias, tus aportes han sido excelentes, innovador como tú ninguno, de verdad que un académico de altura, un estratega, levantaste estos procesos, pero hemos decidido ya prescindir de tu puesto de trabajo, ya cerramos la plaza, ya se logró el objetivo en los 3 años. Y yo quedé como mirando lejos, yo dije, esto es en serio, dije yo, ¿no? Y yo, yo le dije, no, muchísimas gracias, por supuesto que sí, estamos a la orden. Normal. Mi primera sensación fue allí inmediatamente la presión en el pecho. Inmediatamente yo somatizo con el nivel de ansiedad, y la ansiedad obviamente la identifico con la presión en el pecho inmediatamente. Entonces ahí automáticamente pues entré en contacto con mis recursos, mis propios recursos y capacidades. Empecé a trabajar con meditación, empecé a trabajar procesos con algunos retiros y algunos elementos que me permitieran conectar con otras rutinas saludables, con otras rutinas de contacto con el medio. Y empecé a seguir el camino, mira, y todo fue fluyendo. Y ya a los 15 días ya yo estaba ya en otro trabajo. Porque es que ese es el problema, que creemos que se apagó el mundo cuando eso sucede. No, el mundo no se apaga. Simplemente salimos de una rutina, salimos de una seguridad, que es lo que todo el mundo busca, ¿no? La seguridad laboral. Y entonces ahí es cuando tú empiezas realmente a valorar otros caminos. Particularmente yo emprendí, yo dije, si yo tengo mis recursos y mis capacidades, ¿por qué yo voy a seguir dependiendo de este tipo de situaciones? Entonces allí es inmediatamente cuando yo voy a una entrevista de trabajo al día de hoy, me dicen: Eduardo, porque tú has trabajado en tantas universidades, porque tú has tenido tantos cargos, desde vicerrector, decano, director, consultor en el PNUD. Porque lamentablemente, Eduardo Atencio, no comulga con organizaciones que no generan bienestar y tranquilidad mental. Cuando realmente yo encuentro factores que atentan contra mi bienestar, inmediatamente yo sé que ahí va a haber una desescalada que va a impactar en mi productividad, en mi rendimiento, en mi motivación. Me enfermo y entonces allí es peor. Entonces, cuando yo soy capaz de detectar ese tipo de situaciones, se prende la alarma y digo: ¿sabes qué? Yo no pertenezco acá a la organización, no comulgo por esto y por esto. Muchísimas gracias por la oportunidad. Entonces, eso no habla de inestabilidad, eso habla de compromiso conmigo mismo, con mi estado emocional, con mi proyecto de vida y mi desarrollo profesional. Yo creo que allí reside la mayor estrategia mía, y por ello es que emprendí. Pues tengo Aten Hub, que es mi instituto, un instituto de educación ejecutiva y transformación digital, y decidí emprender para entrar en contacto con nuevos desafíos, porque ya lamentablemente en los puestos de trabajo y en los trabajos que había estado, pues no encontraba elemento desafiante que fuese más allá de. Entonces ahí entraba yo como que en contacto con esa incertidumbre, no incertidumbre por desconocimiento, sino incertidumbre: ¿y ahora qué, no? O sea, ya esto lo he hecho tanto que ya hasta me aburre, ¿no? Entonces, esa fue la mayor situación que me tocó vivir, y eso porque no fue en mi país natal, no fue en mi país, fue ya siendo extranjero en otros países. Entonces, la emoción número uno, la ansiedad, inmediatamente se somatiza acá en el pecho, pero inmediatamente activé mi recurso y capacidad, empecé a trabajarlo, empecé a gestionarme y salí de ese proceso inmediatamente. A los 15 días yo estaba allí incorporado a otro puesto de trabajo. Wow, es que vuelvo a decir la importancia de tener las herramientas, porque si tú no tuvieras estas herramientas en ti, no las aplicarías para tu vida, no las aplicarías para este momento, no hubieras podido salir de este proceso tan rápido, porque hay muchos que se quedan como en ese proceso, ¿no? Total. Esperando a yo qué hice mal, o sea, Exacto. autoevaluándose y autojuzgándose y culpándonos, bueno, culpándonos y autojuzgándonos, porque yo también entro ahí, y entramos en una, dentro de una relación, yo siempre lo asemejo así como una relación como pareja. Entonces entramos a lo mismo, pasa tu duelo, donde en tu duelo vives un montón de emociones. Si no tienes las herramientas, pues es un proceso un poquito más difícil de llevar, pero si realmente tienes las herramientas y las aplicas para tu Total. vida, va a ser un proceso y un autoconocimiento y un reconocimiento para ti, donde tú puedes ver más opciones un poco más rápido y poder salir
de esa nube de emociones que nos invade hay veces y no nos deja continuar. Y ahí yo te quiero completar con realmente este es uno de los procesos o de los caminos que están un poco más débiles porque pensamos que dar por hecho un contrato o porque una persona renuncie, porque pasen ciertas cosas, no, o sea, solamente estamos diciendo como empresa, desistimos de tus servicios, pero Total. ¿qué pasa de la persona después de? Estos procesos, estos caminos no están tan escudriñados porque Ujú. lo vemos como muy superficial, como, bueno, pues Se nosotros los fue. indemnizamos y vuelvo a Exacto. tocar esto exacto, en los episodios yo vuelvo a tocar esto porque yo digo, es que no solamente como empresas decir, los indemnizamos y ya, simplemente es que va más allá, Es, vamos con un ser humano, es que vamos con fíjate, un mundo de Es que fíjate emociones. que las organizaciones se orientan más que todo al onboarding. Preparan el onboarding, te hacen la bienvenida y te entregan la lacto y te explican las instrucciones y vamos por departamento, pero nadie te prepara para la salida. Nadie te prepara para la salida. Y allí yo creo que debemos focalizar la atención porque es una persona que se está desincorporando, ¿ok? Y lo que dicen es, bueno, trata de salir por la puerta grande. Ya, yo creo que estamos en otro tiempo que amerita prestarle atención. Sí, y realmente la experiencia que tú nos contabas, donde si no te sientes a gusto en el lugar, ¿por qué te tienes que seguir quedando Exacto. en ese lugar donde no te sientes a gusto? Si no te da ese sentir que tú, aparte del propósito, porque hablamos mucho del propósito, de que el propósito de la empresa tiene que estar alineado contigo, pero también ese sentimiento tú de satisfacción, de tranquilidad, de que estás haciendo las cosas bien y también te estás sintiendo tranquilo haciendo lo que haces, tu cuerpo te está hablando de tranquilidad, porque volvemos al tema de que el cuerpo nos habla y pilas que hay que Así escucharlo, es. así que hay que trabajar ese sistema después de la salida. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo digo que la inteligencia que nosotros ahorita necesitamos poner en práctica es saber reconocer con qué recursos y capacidades disponemos para poder sacar de ello las estrategias y afrontar esos elementos o eventos desafiantes, como lo menciono. El autoconocimiento es medular aquí. No podemos mejorar algo que no sabemos que no tenemos o que necesitamos mejorar. ¿Ok? Yo creo que hacia ahí va el mensaje, yo creo que hacia ahí va la orientación de poder saber cuándo sí permanecer en un puesto de trabajo, en una organización y cuándo no. Tomar decisión con coraje y entender de que no todo reside en un contrato laboral. Yo creo que hacia allí tenemos que enfocar nuestra fuerza, nuestra energía y pasión para poder encontrar realmente ese propósito que habita en mí y que es lo que lo que me va a hacer seguir la ruta, ¿no? Me va a llevar progresivamente al escenario que yo quiera llegar. Eduardo, gracias. Este episodio lo queríamos enfocar, lo queremos enfocar no solamente hacia las herramientas que tienen los líderes, sino también a las herramientas que tenemos cada persona que estamos dentro de un equipo de trabajo, que somos realmente todos, Exacto. porque muchos dicen, bueno, yo no sirvo para liderar, yo no sé liderar, a mí me gusta quedarme como ahí, como tranquilito y no mostrarme como tanto. Entonces, realmente todos necesitamos herramientas y estas herramientas hay que ponerlas al día a día, hay que utilizarlas, no solamente es teoría, realmente pongámoslas en práctica, no solo en lo laboral, sino esto nos va a funcionar también para lo personal. Así Es es. un 360 y son unas herramientas que podemos aplicar a nuestra vida. Así que, Eduardo, gracias nuevamente por tenerte aquí. Gracias a ti, Viviana, por la invitación. Bueno, espero que esta entrega sea de utilidad para muchos. Muchísimas gracias. Claro que sí, gracias a ti.